Hola, buenas. Hoy les vengo a hablar de Aki Shimasaki, El corazón de Yamato. El corazón de Yamato es un libro publicado por Editorial Lumen que consta de 525 páginas y es una pentalogía. Eso quiere decir que son 5 relatos unidos en un solo libro. En la contraportada se aprecia que, nos cuentan que se trata de un triángulo amoroso, sin embargo, al pasar el primer capítulo del libro uno se da cuenta que el libro es mucho más amplio. Cada relato de este libro está contado en primera persona por un personaje distinto. Sin embargo, estos 5 personajes se presentan en el primer capítulo. El primer capítulo que empieza con el relato de Takashi, que es un hombre de 35 años aproximadamente que trabaja en una empresa en una gran empresa japonesa y es ejecutivo. Él tiene como jefe o como director al señor Toda, su mejor amigo que también trabaja en esta misma empresa es Nobu, su enamorado. O sea, él se enamora, de eso trata el primer capítulo, de cómo él se enamora de una mujer que trabaja en esta empresa que se llama Yuko. Y bueno, señor Toda tiene una esposa y Nobu tiene una esposa. Al llegar al primer relato, nos damos cuenta cómo avanza la historia en los años 60 de Takashi, cómo se enamora de Yuko, qué problemas tienen, eh, problemas de matrimonio arreglado, que se quiere casar pero no se quiere casar. Sin embargo, cuando va a poder casarse con Yuko, aparece el hijo del director de un banco que financia esta gran empresa que es Goshima y le ofrece también la mano a Yuko. Entonces ahí empieza el conflicto. Lo interesante de este libro es que uno no se lo espera por lo que dice atrás. Es que al llegar al final del primer capítulo uno piensa que va a seguir con la historia de Takashi y no. Cambia totalmente de época y volvemos a la Segunda Guerra Mundial, a la época de la Segunda Guerra Mundial, con la historia del señor Toda, que era el director de Takashi. En la historia del señor Toda nos cuenta cómo él fue a la guerra y también lo que sufrió su papá. Su papá que fue a la guerra, que después tuvo los campos de concentración rusos-japoneses, cómo pudo volver o si no volvió y qué problema le trajo esto. También cuenta cómo conoció a su esposa, pero de manera no tan detallada. Esto es el segundo relato. El tercer relato nos habla del mejor amigo de Takashi, que es Nobu. Pero acá se transporta a otra época, se transporta a la época de los 70, finales de los 70. Y acá cuenta lo que pasó con Nobu después de lo que sucedió en el primer capítulo con Takashi. Cuenta de cómo conoció a su esposa también, lo que pasó con su esposa y a qué se dedicó él. Él en la empresa era como un poco marginado porque no le gustaba tomar ni fumar con sus compañeros, entonces en el relato cuenta por qué, cómo conoció a su esposa porque era cristiana y qué pasó con la economía japonesa también. Cuenta cómo él emprendió otro negocio y qué pasó con ese negocio y cómo a través de ese negocio conoció a personas que influyeron en su vida. Porque el papá de Nobu tuvo un final trágico y esta persona que aparece tiene que ver con el final de su padre. Luego pasamos al capítulo de Yuko. Yuko que era la enamorada de Takashi. En este capítulo se habla más que nada de lo que pasó con Yuko después del desenlace que tuvo con Takashi. Entonces ahí no se explica qué pasó con su vida de matrimonio, qué problemas tuvo. Se habrá quedado con Yuko o se habrá quedado con Takashi o se habrá quedado con el hijo del señor del banco. ¿Tuvo hijos, no tuvo hijos? Todo eso se explica en el cuarto relato que también se sitúa en una época posterior a lo que pasó con Takashi. Estamos hablando del año 70. Y por último, el quinto relato del libro, que para mí es uno de los mejores, tiene como protagonista principal a la esposa del señor Toa. Cuenta cómo se conocieron, se vuelve en el tiempo atrás a la época de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, del bombardeo de Nagasaki, del bombardeo incendiario en Kobe, de cómo desaparecieron muchas ciudades de Tokio y cómo murió mucha gente inocente. Habla un poco también de las tradiciones de Japón en esos tiempos que hasta el momento de hoy se mantienen. Habla un poco del espíritu samurái, del espíritu de levantarse que tuvo Japón después de la guerra. Cómo mucha gente sacrificaba su vida, por así decirlo, por las empresas para hacer funcionar de nuevo la economía japonesa. Pero se centra más que nada en la vida que tuvo Toda y su esposa. El capítulo es muy sentimental. Es un relato completo y te hace preguntarte cosas que a esta edad al menos uno no se pregunta. Por ejemplo, ¿qué se siente el amor a tu pareja cuando ya, no sé, llevas más de 50 años con él? ¿Se sigue amando a la persona o no se sigue amando o ya es costumbre? Explora sentimientos sobre la muerte que van avanzando a lo largo de la edad. No es lo mismo pensar en morirse a los 20 años que morirse a los 80.
o toma temas como el matrimonio arreglado, que en Japón era muy común, si de verdad el matrimonio arreglado funcionaba. Por ejemplo, casos de señores que llevaban 50 años con su esposo, le preguntaba en una parte, por ejemplo, si ella pudiera tomar la decisión de casarse o no, no lo haría, y ahí explica el por qué sí o el por qué no. Y bueno, como dice acá la contraportada, es uno de los mejores finales, por así decirlo, emotivos que he leído. Es un final que te agarra los sentimientos y te los mete en una juguera. Yo estuve como una semana y media pensando en el final y decía, no, no puede ser. Incluso, como tengo muy buena relación con mi abuelo, yo le preguntaba parte del libro así como, ¿ustedes se elegirían de nuevo? ¿Ustedes estarían juntos? De verdad, si tuviera, como les decía, este libro originalmente se publicó en 5 relatos. Si hubiese que elegir solamente uno, yo me quedaría con el quinto. Y también se explicaría un poco. Pero la gracia es leerlos juntos. ¿Por qué? Porque sin que uno se dé cuenta, la historia de los 5 personajes se van entrelazando a lo largo de la historia. Por ejemplo, personajes que aparecen en el relato de Nobu también afectaron en la historia de Takashi. O lo mismo que hizo Takashi afectó mucho la vida de Yuko. O, por ejemplo, un ejemplo para no hacer tanto spoiler. Un periodista que aparece en la historia de Toda fue el mismo periodista que como hizo acoso a un personaje en el relato de Yuko. Entonces son personajes que se van entrelazando y que de verdad importan en la historia. Y la gracia del escritor es que no se complica mucho con los nombres de los personajes secundarios. Por ejemplo, el periodista puede llamarse Señor H. El cartero se llama Señor T. O el profesor del hijo de la amiga de Yuko se llama Señor S. Y así uno va relacionando los nombres y no se va complicando, porque en sí el libro tiene muchas palabras japonesas y la editorial Lumen se mandó el favor de poner un glosario en la última página. Sin embargo, les recomiendo que al usarlo pongan una hojita acá, aquí, porque está al lado de la última página. Entonces, si uno es un poco curioso al estar revisando el glosario, lee el final y no es la idea. Más que nada eso. El libro sirve mucho para aprender sobre la historia de Japón, al menos del siglo XX y de sus tradiciones. Y también un poco el tema de cómo envejecer, o sea, qué va pasando cuando uno envejece. Cómo traumas del pasado se reviven a lo largo que uno vive. O cómo las decisiones que tomamos a los 20 años, si tuviéramos 60 o pensáramos como alguien de 70, no las tomaríamos. Igual es algo obvio, pero muchas veces valga la redundancia, uno lo da por obvio. O sea, uno dice ya, quizás cuando tenga 70 voy a pensar diferente. Pero ¿qué tan diferente? O ¿por qué estoy tomando esta decisión ahora y no la tomo después? O pienso mejor las cosas. Todo lo que dije anteriormente es visto desde una primera persona en cada relato. Todos los relatos están en primera persona y están contados en un tiempo que igual es un poco no difícil de leer, pero uno no está acostumbrado, que es un tiempo presente. Presente. Entonces uno no entiende cómo lo va relatando. Sí, no es como otros libros que es más fácil porque, no sé, alguien está escribiendo un diario y uno dice, está escribiendo. No. Aquí lo va contando a medida que pasa. Por ejemplo, me senté. O me siento y lo escucho. Cosas así. ¿Ya? Eso más que nada. El libro no es caro. Si se dan cuenta, el título se llama El corazón de Yamato. Y uno piensa que el Yamato es porque es una mujer o un personaje del libro que es el Yamato. Sin embargo, en el corazón de Yamato se refiere a Japón. Con Yamato se refiere a Japón. No quiero interesar más en eso porque en el libro se explica muy bien y sería hacer spoiler y arruinar una parte bien bonita del libro. Y acá también, y uno también entiende por qué la libélula en la portada y por qué tan simple el diseño. A mí, después de que leí el libro, le encontré todo el sentido del diseño del libro. Por eso, se lo recomiendo, sí se lo recomiendo. Es una lectura rápida. Son 521 páginas que recomiendo leer por relato. Un día un relato, el otro día un relato para dejarlo descansar y entenderlo un poquito más. Y más que nada eso. Más adelante haré un video sobre el quinteto de Shimazaki, el quinteto de Nagasaki, que también es de Aki Shimazaki, que es un libro muy parecido, sin embargo pasó un poquito antes y en algunos detalles como que flaquea. Y eso sería por hoy, ojalá les haya gustado, y si no, mala suerte. Cualquier cosa me avisan ahí por mensaje.